Buenas tardes, jóvenes. Empezamos en unos minutitos. Sí, profe. Como extraño la cerveza, coño. Bien, por ahí les envié un material al correo, no sé si ya lo tengan. Seguimos en la parte de sociedades de inversión, lo mandé hoy en el transcurso de la tarde ahí al correo que tienen de actuaría 2018, algo así. Si lo tienen, Déjelo descargo y se los paso. por favor, para que lo puedan ver de manera más ágil. Pero sí están viendo aquí el material que yo estoy presentando. Sí, eso sí. Sí, sí se ve. Ok. Pues bien, vamos a dar inicio, jóvenes, ya para terminar con la parte de los fondos de inversión. Empezamos a ver una muy breve explicación desde ayer y antier lo de los fondos. Ya que le hemos entendido un poco más, ya... Profe, disculpe que lo vamos a interrumpa, pero al correo grupal no ha estado llegando la información que usted envía. ¿no? Y eso, Ni lo de los fondos, profe. Lo anterior tampoco. ¿y por qué no me habían dicho y me están diciendo hasta ahora, jóvenes? A ver. La de los fondos de ayer, ¿no lo tienen tampoco? No. Pues muy mal, muy mal. A ver. Vamos a corregir de una vez esta situación. O sea, ayer ya ven que vimos 5 fondos. ¿Esos no lo tienen en ese material? No. Úchala. A ver. Entonces no está llegando. Bueno, yo tengo aquí apuntado uno que es
Factoría WAC 2018 Hotmail. ¿Es correcto ese o no? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, actuaría 2018, @hotmail. Factoría WAC 2018. Ajá. Pues es a donde los he enviado. A ver si quieres, o denme un correo para que ya después lo hagan favor Le de vuelvo, sí. le vuelvo a proporcionar el mío para que me los mande. Está aquí en el chat de la reunión. Ok. A ver, jóvenes. ¿Y este es el único material que les hace falta? Sí, profesor. O sea, el de ayer y... El de ayer y los fondos que vimos desde el primerito, no tenemos nada de los fondos. O sea, de definiciones de fondos, sí, eso sí, pero ejemplos de fondos, no. Ok. Déjate encuentro, Gustavo. Burra M. Ya te lo mandé, Gustavo. Sí, ya me llegó un correo. Ok. Y entonces lo que voy a hacer es mandarte ahora este material. Entonces yo a lo mejor te lo voy a estar mandando a Por favor. porque no sé por qué carambas no llega. Y lo voy a tomar de acá. Y ya te mandé el material de ahora. Sí, lo voy a subir a Classroom en el que usted creó para la clase. Sí, perfecto.
¿Listo, jóvenes? Ok. De este material hay cosas que ya vimos y evidentemente no vamos a volver a repetir. Ya van a tener este material, el material pasado, y entonces nada más les voy a quedar a de ver lo que vimos antier, ¿verdad? Creo que sí. El de antier no lo tienen tampoco. No, es el de las. ¿Cómo se llama ese documento, profesor? El de hoy, introducción a las sociedades de inversión. Ya le estoy cargando a Classroom. ¿Ok? Entonces tampoco tienen, ahorita ya les envié el de ayer y el de hoy, pero tampoco tienen entonces el de antier, el prospecto de información de un fondo. El que vimos. No, me parece que no. Es para mandárselos. Ok. Tú me dices en qué momento, Gustavo, por favor. Ya está el de introducción a las sociedades de inversión en Classroom, para que lo descarguen, por favor. Ya están los archivos que me mandó profe en Classroom. Perfecto. Bueno, entonces nada más déjenme terminar algo aquí rápido. Y continuamos. Si se pueden ubicar, por favor, en el slide número 4, porque ya hay cosas que ya hemos visto y que, como ya les digo, no los vamos a volver a ver.
Bien, jóvenes, pues continuamos entonces. En el slide número, si es en el número 4, están los activos objetos de inversión. ¿Qué es lo que pueden manejar o qué es lo que pueden tener, vamos a decirlo de manera muy coloquial, que pueden tener en su panza los fondos de inversión? Ya sabemos que son valores, títulos y documentos que pueden estar inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC. Puede haber efectivo, como ya hemos visto, bienes, derechos, créditos, instrumentos derivados, documentos en contratos, todo lo que sea susceptible de formar parte del patrimonio y que esté acorde a su objetivo de inversión. ¿Okay? Estos son los activos objetos de inversión. Hay una ley de sociedades de inversión que no la vamos a ver, evidentemente, no somos abogados, ahí vienen los objetivos y que esto tampoco se los voy a preguntar, pero es importante que sepan que tiene algunos objetivos, los que están viendo ahí, poder fortalecer y descentralizar el mercado de valores, el acceso sobre todo al pequeño y mediano inversionista, dicho mercado. Esta es la parte importante, yo creo que es uno de los objetivos que sí se está cumpliendo y yo creo que de manera cabal, es el poder democratizar el acceso a los mercados, a inversionistas pequeños o micros inclusive. Yo ya les he comentado de que en la actualidad existen las posibilidades de que puedan abrir, aunque sea una muy mala decisión en este momento, abrir una cuenta en CETES en directo, una mala decisión financieramente hablando, claro está, pero o a través de algunas plataformas que puedan operar directamente desde sus casas y estaría adoptando ese perfil de inversionista que todos tenemos. Otro de los objetivos es poder diversificar el capital y el cuarto objetivo es la contribución al financiamiento, porque ya sabemos que cuando yo compro alguno de estos valores, lo que estoy haciendo, o bien me estoy convirtiendo en socio de alguna empresa, o bien yo le estoy prestando dinero a alguna entidad que necesita precisamente de ese recurso. Y por último, la protección de los intereses del gran público inversionista. Esos son los objetivos de la ley y no nos interesa saber más que eso. ¿Okay? Modalidades de las sociedades de inversión, ya me andaba pasando, hay dos modalidades, abiertas y cerradas. Ojo. La abierta son los ejemplos que hemos estado viendo, son aquellas en que la sociedad de inversión tiene la obligación de recomprarte las acciones representativas de su capital social o de amortizarlas con activos objeto de su inversión integrantes de su patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? En términos prácticos, jóvenes, es lo que veíamos ayer cuando les comentaba, yo mañana necesito dinero porque tengo que pagar mi tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces yo voy a operar, le voy a hablar a mi corredor, o bueno, lo hago yo, pero yo le hablaría a mi corredor y le diría, del contrato que me manejas, te pido que me vendas de ese fondo, ojo, que me vendas de ese fondo, del fondo BECPRE, el que hemos visto, que me vendas y me lo depositas en mi cuenta de cheques. Al tratarse de una sociedad de inversión de modalidad abierta, está obligado a comprarme los títulos que yo estoy vendiendo para así poder dotarme de liquidez, de la liquidez que le estoy solicitando. A eso se llama que es una sociedad por modalidad abierta, ¿ok? Pero también hay sociedades de inversión cerradas, y son aquellas que tienen prohibido recomprar las acciones representativas. ¿Y cómo puedo deshacer o cómo puedo hacer líquido si yo fuera inversionista de una sociedad de inversión cerrada? La única manera que existe, jóvenes, es que hubiese otro inversionista que formara parte de este fondo y estuviese interesado en comprar e incrementar su participación en el fondo. O bien un nuevo inversionista que estuviera dispuesto a participar en este fondo.
no lo recompra la misma sociedad. ¿Sí queda clara la diferencia? Y en la práctica, como son cerradas estas, pues no tienen, ahora sí que no tienen mucho movimiento, porque generalmente como son muy específicos en sus activos, en los activos objetos de inversión, no cualquier inversionista está interesado en participar en sociedades de inversión de tipo cerradas. ¿Por qué? Porque no es tan fácil hacerme de liquidez. Las abiertas, que es como las que hemos visto, los ejemplos que hemos visto hasta ahora, yo digo, véndeme y la sociedad o el fondo me recompra, pues está obligada a recomprarme. ¡Pum! ¿No? Y ya me da la liquidez en el plazo que me toque. Pues ya vimos que hay, si yo hubiese vendido hoy miércoles algún fondo de renta variable, tendría la liquidez hasta el viernes. Si hubiese vendido algo de uno de los fondos que vimos de mercado, que se llama mercado de dinero, que tiene liquidez 24 horas, yo hubiera vendido hoy y mañana yo ya tengo la liquidez de producto de esa venta. ¿Ok? Todos los ejemplos que hemos visto claramente son modalidades abiertas. ¿Ok? Toda sociedad de inversión que esté autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán de inscribir sus acciones representativas del capital social en la sección de valores del Registro Nacional de Valores. Punto. ¿Ok? Nada más. Ya vimos lo del prospecto de información al público inversionista, ya vimos que señalan cuál es el perfil de la sociedad de inversión, si es de deuda, si es de cobertura, si es de renta variable. Creo que el único que les voy a mandar que me ha quedado pendiente, que quiero que estudiemos y observemos, es el de cobertura. Ya hemos visto 2 ejemplos de deuda y hemos visto 3 ejemplos de renta variable. Con eso yo creo que es suficiente. Mañana les estaré enviando o haciendo llegar a través de Gustavo una presentación de un fondo de cobertura. ¿Okay? Esto también ya lo vimos, lo estuvimos viendo en la práctica, la información que debe de tener un prospecto de información. Esta es la información mínima. Viene en el prospecto que vimos antier, que me dicen que no lo tienen y que se los voy a enviar nuevamente a través de Gustavo para que lo tengan presente. Toda esta información les dije que eran, no sé si se acuerdan, 22 o 24 páginas, deben de contener como mínimo esto. Y ya vimos que son los datos generales de la sociedad, política de venta de las acciones, la política de operación, políticas de inversión, que puede comprar, que no puede comprar, límites y máximos y mínimos de inversión. Esto también ya lo vimos con ejemplos más prácticos, ¿no? Folleto simplificado, que son las presentaciones que ya les he hecho llegar. Bueno, todavía falta que les llegue, les haga llegar. Estados de cuenta. Esto no lo habíamos comentado. Todos los fondos o todas las sociedades de inversión deben de hacer llegar a sus accionistas por medio de la operadora de fondos o distribuidora estados de cuenta con estos requisitos. ¿Cuál es la posición que cada inversionista tiene de acciones? Es decir, el número de acciones valuado al último día del corte del periodo que corresponda y la del corte del periodo anterior. Es decir, a mí me va a poner en un estado de cuenta, si yo estoy recibiendo ahora el estado de cuenta de julio, me va a poner el corte a julio y me lo va a comparar contra el último mes inmediato, que es junio. ¿Ok? Los movimientos del periodo, si es que los hubiese, aviso si en caso de que hubiese una modificación a los prospectos de información, el plazo para la formulación de observaciones por parte del inversionista. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no estoy de acuerdo con algo que estoy viendo en mi estado de cuenta, yo tengo un plazo para poder llevar a cabo esa observación.
Otro de los aspectos que debe de mencionar el estado de cuenta es la información sobre la contratación de créditos a cargo o la emisión de títulos de deuda del fondo, en caso de que los hubiera. Y por último, cualquier otra información que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinase. ¿Okay? ¿Dudas con los estados de cuenta? Profe, yo tengo una duda. No de los Sí. estados de cuenta, bueno, por ejemplo, si, bueno, ya compro mis acciones, ¿no? Y pues suben, ¿no? Bueno, invierto en el fondo y entonces las acciones suben. Tienen un Ujú. rendimiento como el que nos enseñó ayer. ¿Cómo veo cómo van variando esas acciones, o sea, las que están dentro del fondo, mes con mes? O sea, porque el que me entregan pues es cuando voy a entrar al fondo, pero ya después, ¿cómo tengo esa información? Bueno, la información que tú vas a ver, por ejemplo, en el estado de cuenta no van a venir si compras un fondo de renta variable o de deuda, no te van a poner exactamente cómo está conformado el fondo. Lo que sí puedes hacer es checar precisamente, eso no lo ves en el estado de cuenta. Sin embargo, sí lo puedes ver en el portal. O sea, tú te puedes meter a ver, yo tengo este fondo, me voy a meter en este caso al portal, si estamos viendo uno de Vector, al portal de Vector, me meto a fondos y me meto a ver cómo está constituido el portafolio de ese fondo. Y ahí sí te va a aparecer qué porcentajes de cada emisora tiene el fondo. ¿Ok? Eso solamente lo puedes ver a través del portal. No va a venir expresado en el estado de cuenta. En el estado de cuenta nada más te va a decir, tienes tal número de acciones y cuestan, al 30 de julio cuestan tanto y al 30 de junio costaban tanto. Punto. Ah, ok. O sea, nada más para ver el incremento ya directo en lo que yo invertí, ¿no? O sea, si tenía 1,000 pesos en junio, a lo mejor en julio tengo 1,200, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, Ok. pero no puedes ver cómo está constituido el fondo. Lo puedes ver, insisto, si te metes al portal de la sociedad operadora de fondos y si fuera de Vector o del cualquier intermediario, te tienes que meter y ahí te va a decir exactamente qué es lo que tiene, porque a lo mejor cuando tú participaste y compraste ese fondo todavía traía, por ejemplo, América Móvil y en la actualidad ya no lo trae. ¿Por qué? Porque como es a lo mejor de gestión activa, ya decidieron vender América Móvil y comprar alguna otra emisora. Eso lo puedes ver en el portal. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sale? ¿Cómo deberán organizarse las sociedades de inversión? Deben organizarse como sociedades anónimas, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y ahí vienen las reglas, que pues es también una parte más más jurídica, que la verdad pues no es nuestra especialidad. Lo único que sabemos es que es importante es que el capital mínimo totalmente pagado debe de ser de 1,000,000 de pesos, que la verdad pues es de poco monto para lo que se manejan en la actualidad la mayoría de los fondos, que no todos. ¿Okay? Límites máximos de tenencia accionaria. El Consejo de Administración de cada fondo va a establecer en el prospecto de información límites máximos de tenencia accionaria por inversionista y determinarán políticas para las personas que se ajusten a las mismas y que adquieran temporalmente porcentajes superiores a tales límites. ¿Qué quiere decir todo esto traducido al castellano? Una, que yo debo de fijar un porcentaje máximo a un inversionista en lo individual. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que nosotros los que somos 43 participamos en un fondo y en este fondo hay 50 participantes, pero uno de ellos vamos a pensar que tiene el 80% del valor total del fondo. ¿Qué significaría esto? Pues que nos está poniendo en riesgo a todos. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que si es un fondo de renta variable y quiere salir a vender en este momento,
a lo mejor el fondo, la misma operadora, no tiene la capacidad para recomprar el total del 80% del fondo. ¿Por qué? Porque lo está pidiendo a ser líquido. Entonces, para proteger precisamente de un movimiento de estas características, es que el fondo dice, como máximo puedes tener el 40% o puedes tener el 30% según lo vaya determinado cada consejo de administración, para que no vaya a ser la de malas, que haya un inversionista que tenga una gran mayoría, tenga el 60% y de repente me diga, me voy a salir, y más en una sociedad de inversión con modalidad abierta, donde está obligada la operadora a comprar y no tenga el recurso para comprar. ¿Sí queda claro? Porque hay que fijar un límite máximo de tenencia accionaria. Depósito de valores. Todos los valores, títulos y documentos que están inscritos en el Registro Nacional de Valores y que formen parte del portafolio de las sociedades de inversión deben de estar depositados en una institución para el depósito de valores, que en el caso de México es el Indeval. ¿Ok? No crean que, bueno, ahí pusieron a los de Servicio Panamericano, pero es el Indeval. Y ahora sí, una clasificación que es más grande. De hecho, ya entendimos cuáles son las de renta variable y cuáles son las sociedades de inversión en instrumentos de deuda. Creo que en ese no tenemos duda. Las que vamos a ver a continuación, uno se le conoce como SINCAS, Sociedad de Inversión de Capitales, y la otra son las de objeto limitado. Las de renta variable ya lo estuvimos viendo ayer. No sé si tengan alguna duda con las de renta variable. No, ¿verdad, jóvenes? No. Y pues tampoco en los de deuda, que solamente pueden emitir en instrumentos de deuda. Yo creo que tampoco debemos de tener ninguna duda. Y ahora sí vamos a ver las famosas SINCAS. Estas SINCAS, sociedades de inversión de capitales, son aquellas que apoyan a la pequeña y mediana empresa. Son conocidas como empresas promovidas. Les aportan capital de trabajo a través de acciones, obligaciones o bonos de mediano y largo plazo que les permitan a estas empresas crecer o consolidarse en su sector. ¿Qué significa esto? Generalmente este tipo de sociedades de inversión son efectivamente de modalidad cerrada. No cualquiera puede participar. De hecho, los perfiles ya también veremos. Necesitas tener un perfil de inversionista sofisticado o bien institucional para poder formar o poder comprar acciones de una SINCA. ¿Ok? Y por el otro lado están las de sociedades de inversión de objeto limitado. Este tipo de sociedades de inversión van a definir en su prospecto de inversión en qué sector o rama económica van a invertir. Pueden, inclusive, pueden decir también en una región, de ser necesario. Lo que buscan es promover el desarrollo del sector. Estas sociedades, que son mucho más comunes en otros países, se especializan principalmente en el ramo hipotecario o de desarrollo turístico y en la actualidad de investigación tecnológica y farmacéutica por obvias razones. ¿Dudas con el tema de las SINCAS y las de objeto limitado? No, profe. O sea, las de objeto Ok. limitado, o sea, por ejemplo, si yo quiero desarrollar, no sé, una zona como Cancún, o sea, y o sea, yo pudiera abrir una de esas de objeto limitado para que varias personas invirtieran en esa zona, ¿no? Para convertirla turística o lo que Exactamente. sea. Sería un vehículo efectivamente para que tú pudieras fondear el proyecto que quieres llevar a Ah, cabo. ok. O puedes hacer hasta una plaza comercial o algo así con este tipo de objetos, ¿no? O un departamento. Exactamente, así es. Tengo entendido que sí tendría que ser un proyecto de determinado tamaño, porque si no, de otra manera sí resulta un
un poco caro, ¿no? Ok. El poder echar a andar un vehículo como sociedad de inversión de capital o de objeto limitado, pues sí exige algunos requisitos. Luego viene las especializaciones de la sociedad de inversión. Las sociedades ya vimos que se pueden especializar, ya vimos ejemplos de la gubernamental, hay de privados, hay sectoriales, regionales, etcétera, 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 siempre y cuando mantengan invertidos al menos el 80% de sus activos en los valores que se trate. ¿Okay? Sociedades de inversión discrecionales son aquellas cuyas estrategias no se basan en una composición preponderante de algún tipo o tipos de activo objeto de inversión, sino que su estrategia se basa en un límite de exposición al riesgo o a un objetivo de rendimiento. Las llamamos discrecionales. ¿Y qué es lo que hacen este tipo de fondos? Pues lo que hacen es una gestión activa, muy agresiva. ¿En qué sentido? Que de repente pueden estar invertidos al 100% en instrumentos de alto riesgo y de repente pueden decidir no estar invertidos en nada y tener el total del dinero en una cuenta de bancos. ¿Y cuándo deciden invertir? Cuando crean pertinente y se puede llevar a cabo una buena opción de inversión y a partir de ese momento invertir. Y pueden invertirse hasta el 100% y pueden tomar, por ejemplo, instrumentos financieros derivados o algún instrumento de muy alto riesgo, si así lo considera pertinente su comité de inversión. Las operaciones permitidas a las sociedades de inversión, ya también lo vimos, es la compraventa de los activos objeto de inversión y celebrar reportos y préstamo de valores. No veo si me paso. ¿Cuáles son los activos objeto de inversión? Y dependiendo de la naturaleza del fondo, pueden ser acciones, CETES, bonos, papel comercial, etcétera, etcétera. Esto creo que ya lo hemos visto. Puede celebrar reportos, ya vimos también cómo son los reportos. Ojo, lo que no hemos visto es el préstamo de valores. ¿Qué es esto de préstamo de valores? Esto me gustaría tocarlo más adelante porque a veces podemos estar haciendo operaciones, los voy a intentar explicar de manera muy fácil, pero no quiero entrar mucho al tema porque lo vamos a ver en el tema del mercado accionario. Si voy a pensar que nosotros ya somos algunos, ya somos inversionistas con cierta experiencia, ¿ok? Yo le digo a Vector, oye Vector, quiero que me prestes acciones de Aeroméxico. ¿Por qué? Porque ahorita están en 4 pesos y mi expectativa es de que se vayan a 2 pesos. ¿Sí me siguen? Sí, sí lo seguimos, profe. Entonces Vector me va a Eso es lo que prestar... se le conoce como short selling, ¿no? ¿Perdón? Eso es lo que se le conoce como short selling. Exacto. Entonces, Vector me va a prestar acciones de Aeroméxico con un costo financiero. Me va a cobrar un interés por prestarme esas acciones. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Yo que tengo un view bajista sobre Aeroméxico en este momento, si está a 4 pesos, le digo a Vector, préstamela por 3 meses, la acción de Aeroméxico. Te voy a pagar 3 meses de interés por el préstamo de ese valor. En cuanto yo recibo las acciones prestadas por Vector, voy, me volteo y las vendo en el mercado a 4 pesos, que más o menos es lo que andan en la actualidad, y me espero que dentro de 3 meses Aeroméxico valga menos. Y entonces a lo mejor no valen 2, pero valen 2.50, valen 3. Al término del plazo, o inclusive antes lo puedo hacer de manera anticipada,
compro las acciones en el mercado que me prestó Vector a 3 pesos o a 2.50 o a 2, y le digo a Vector, aquí están tus acciones que me prestaste, ten, y pago ese interés por el préstamo, y la diferencia de haber vendido a 4 y haberlas comprado a 3 pesos, ese peso o a 1.50 si hubiera sido 2.50, es ganancia para mí. ¿Sí queda claro? Sí, pero pues ahí es más que nada como un volado, ¿no? Porque pues ahí de repente se puede recuperar Aeroméxico, o se puede quedar en los mismos 4, o hasta se puede en 5 y tú lo vendiste en 4, ¿no? Entonces, Es correcto. Ese es un riesgo. sí. Pero de que se puede hacer ese tipo de operaciones que generalmente lo que hace, bueno, ahorita ya se explicó en el tema de, muy breve y muy rústico si quieren, la parte de renta variable. Pero en la parte, por ejemplo, de deuda, yo también lo puedo hacer. Si de repente yo le digo a otro intermediario, necesito que me prestes CETES a 180 días, porque a lo mejor creo que en las próximas subastas todavía va a bajar un poco más el CETE a 180 días. Entonces yo me quedo con esos CETES, los vendo en el mercado con la tasa actual, y el momento en que ya regrese, que esos CETES bajen de valor, que tengan una menor tasa de rendimiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Los compro y se los regreso al intermediario. Es una operación que tiene bueno, tiene también un riesgo, pero es un menor riesgo que efectivamente hay que llevar a cabo operaciones con acciones, porque en las acciones no sé efectivamente qué pueda pasar el día de mañana. En cambio, en la subasta de CETES yo tengo expectativa de que a lo mejor las tasas van a estar muy parejas y puedo llevar a cabo una operación de préstamo de valores en el que a lo mejor le puedo ganar un poquito más a esa operación de préstamo de valores y poderle dar a mis accionistas del fondo un rendimiento adicional que le ha dado los activos objeto de la inversión. No sé si fui claro. ¿Cuál es la diferencia de esto con las opciones, profe? No, bueno, las opciones son instrumentos, ya son instrumentos derivados. Ya después vamos a intentar ver también una parte de derivados para poderlos entender, aunque sea de manera muy superficial, porque en las opciones, como su nombre lo indica, tú puedes en su momento, es optativo, decidir ejercerla o no ejercerla, pero es de otra, digamos que es de otra manera. Yo puedo llevar a cabo opciones efectivamente para cubrir un préstamo de valores, si así el mercado, si las condiciones de mercado lo avalen, ¿no? No sé Ok, si tiene... entonces aquí no tienes la opción de no, ¿cómo se le llama? De rechazar pues En el préstamo de el valores, préstamo. no, en el préstamo Ajá. de valores no. Ya cuando tú firmas el contrato de préstamo de valores, ya no hay para atrás. O sea, tienes que cumplirlo. Te vaya bien o te vaya mal. Ok. Ese es el tema. En cambio, en las opciones, pues yo nada más voy a pagar una prima y ya veré si le ejerzo o no le ejerzo. ¿Mm? Sí, está bien. Gracias. Ojalá si nos dé tiempo de poderlo ver. Si no, de todas maneras, ahí tengo material para hacérselos llegar, porque eso sí ya sería hasta posteriormente de terminar de ver. Ahorita terminamos de ver deuda, luego siguen los bonos del mediano y largo plazo, luego capitales, luego cambiario y al final derivados. ¿Okay? ¿Cuáles son las prohibiciones que tienen los fondos o las sociedades de inversión? Recibir dinero, depósitos de dinero, el efectivo físicamente no se recibe. Dar en garantía sus bienes muebles, inmuebles, valores, títulos y documentos que mantengan en sus activos
otorgar su aval o garantía respecto de obligaciones a cargo de un tercero, es decir, ser aval, recomprar o vender las acciones que emitan a un precio distinto al que se señale, es decir, solo hay un precio de compra y de venta. Aquí para los fondos de inversión jóvenes es el mismo precio de compra y de venta. Y por último, practicar operaciones activas de crédito, excepto cuando son préstamos de valores y reportos sobre valores, pero no puedo el fondo no puede prestarle dinero a un tercero. ¿Okay? Recibir, la parte, el número 1 que dice recibir depósitos de dinero se refiere a que no puede llegar inversionista como yo y decir, pues aquí te traigo 500 o 1000 pesos en efectivo para mi contrato. Así no se hace. Lo tendríamos que hacer a través de una transferencia electrónica, mandarlo a la cuenta de la operadora y de ahí lo suben a mi contrato o bien a través de un SPAY para que vaya directamente a mi contrato de inversión. Pero el efectivo prácticamente en la actualidad, pues ya lo saben ustedes, cada vez está en mayor desuso, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿No? Ok, pues entonces nos vemos mañana. Mañana prácticamente ya, ahorita digo, ya les comenté que la actividad que vamos a llevar a cabo mañana tiene que ver con un comparativo entre los fondos que hemos visto. Ahorita les hago llegar lo que faltó, que no tenían, para que mañana, bueno, pasamos prácticamente lista y tienen efectivamente hasta las 8 de la noche para subirlo a esta misma plataforma de Classroom, ese comparativo, diferencias y coincidencias de estos fondos. Ok, profe. Ok. ¿Sale? Pues, entonces si no nos vemos, nos escuchamos mañana.